Gracias, presidente. Creo que lo dijimos alguna vez. La pandemia no es un problema solamente médico. Es un problema social y en el punto anterior se estuvo abordando largamente sobre las consecuencias económicas y las consecuencias sociales de este tema. Pero tampoco es solamente una decisión en el ámbito social y económico. Fundamentalmente y antes que nada, es una decisión política. También es cierto que esto afecta a las personas de todas las clases sociales. Pero a nosotros no se nos puede escapar que la mayoría de los que son víctimas, sea en el nivel de contagio o en el nivel de muertes, son personas de la clase trabajadora. También es cierto que la pandemia genera tensión con los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, incluso con aquellas garantizadas en la propia Constitución Nacional de los países. Pero aclaremos o ratifiquemos en todo caso que una parte importante, mayoritaria de esa población es la que se encuentra sin esa aplicación de las garantías constitucionales, la que se encuentra más desprotegida y más vulnerable. Entonces ahora llegamos al debate sobre las vacunas. Y antes de avanzar, yo quiero decir una cuestión que es importante, me parece decirlo. Tengo una dura y clara crítica hacia los negacionistas. Creo firmemente en la ciencia, pero claramente entiendo que los productos de la ciencia están hoy monopolizados por las grandes corporaciones, por los grandes capitales. Esta es una de esas situaciones. Entonces no voy a ponerme yo en una posición que pueda ser confundida, pero sí me parece que esto debe ser un debate claro y diría más, un debate histórico. Porque incluso como dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, acá la soberanía de los estados se echa por el piso. Una vez más. Porque esa es la posición que tiene Paraguay en el mundo. En la situación desigual del mundo estamos en uno de los extremos, en uno de los países más pobres. Se hablaba de COVAX y resulta que tiene que cubrir aproximadamente a 190 países, de los cuales 92 países son pobres. O sea, Paraguay está dentro de esos 92 países. Y la disputa por las vacunas tiene, por lo tanto, por lo que dije, una dimensión económica, de lucro, por supuesto, política, estratégica, es parte de la influencia del control geopolítico a nivel mundial. No nos engañemos, digamos las cosas tal y cual son. Estudiada últimamente por ciertos vulgares nacionalismos. La pregunta es, meses antes, ¿cómo entendió este escenario de disputas geopolíticas, de intereses, de lucros, de negocios? ¿Cómo entendió el gobierno de Mario Aedo para elaborar su estrategia? ¿O no entendió? ¿O su apuesta fue sencillamente detrás de Donald Trump, detrás de Bolsonaro, detrás de Guaidó? ¿Cuál fue realmente? Pareciera que fue la última. Entonces hoy nos preguntamos o estamos en la incertidumbre de saber si cuándo tendremos las vacunas. Y después voy a decir por qué, y no hay necesidad que yo sea médico para hacerme esta pregunta, o preguntarnos cuántas vacunas o qué calidad acerca, y ojo con esto, porque alguien se estaba refiriendo
anteriormente, yo creo que hasta donde yo sé, más o menos las que están en proceso son unas 9 vacunas. Entonces, ¿qué calidad de las cerca de 8, 9 o tal vez 10 vacunas en elaboración y producción es la que realmente es parte de la estrategia del gobierno paraguayo? ¿Qué políticas dispondrá el Estado a través del gobierno para la clase trabajadora del país? ¿O esto es parte de una jugada para el lucro del sector privado? Esas son las grandes preguntas, porque el gobierno no ha mostrado hasta ahora una estrategia clara sobre este tema. La única apuesta que hizo el gobierno hace unos meses, como ya se dijo acá, es a través de COVAC. Pero ojo, COVAC tiene muchos problemas. Pensar con seguridad de que mitad de año o abril, mayo, tendríamos los beneficios de ser parte de COVAC es una incertidumbre. Ya dije que el tiempo, por imagínense, atender a 192 países, de los que 92 son pobres, la masividad de la producción y la distribución, ¿cuándo va a llegar realmente al Paraguay? ¿Y COVAC acaso trabaja con las vacunas que podrían ser más accesibles, entre comillas, para los 92 países más pobres de los 192? O sea, estamos hablando entonces de menor costo. Significa eso, de menor costo. Algunas de estas, de 8, 9 o 10, apenas están en la fase 3. Estoy hablando de COVAC. Y como dije, deben ser producidas todavía y distribuidas masivamente. Y sumemos a esto que COVAC tiene serios problemas de financiamiento. Hablan de que faltarían unos 4.000 millones de dólares. Y no saquemos de este análisis que Estados Unidos rechazó participar del proyecto. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Ahora se anunció, el ministro de Salud anunció efectivamente de que sí, eso es lo que va a ocurrir. Las empresas privadas son las que se van a adelantar. Y el Estado va a comprar, va a hacer negocio con las empresas privadas. ¿Por qué? Porque mientras algunos países vecinos ya están vacunando, el gobierno no tuvo ninguna estrategia. La única fue la de su incorporación en COVAC. Entonces, nosotros llegamos acá en estas condiciones. No hay otra estrategia del gobierno. No existe. Y no hay seguridad de que realmente el día COVAC incluso tengamos en mayo o junio, por los datos que acabo de decir, que están en las páginas, que uno puede verlo de estudios, por ejemplo. Como esto es un negocio, como te exigen la confidencialidad y te exigen la indemnidad patrimonial. Ah, me olvidaba. ¿Qué significa realmente la indemnidad patrimonial? Por lo menos tenemos que decirlo, más allá que esto se va a aprobar. ¿Saben qué significa? No ustedes, no los colegas, digo para la gente que quiere saber qué carajo significa la indemnidad patrimonial. Significa estar libre de padecer daños y o perjuicios. Eso es. Este proyecto de ley tiene eso. Pero además de hacerle arrodillar a los países más pobres, de someterle a este tipo de humillaciones, porque primero está el lucro y después está la persona, después está el ser humano. Además de eso, este es un negocio. Vean un informe de Eurasia, Grupo Eurasia, tiene su nombre en inglés o sus siglas en inglés. Conste que las vacunas supondrían para 10 grandes economías del mundo, en los próximos 5 años, unos 466.000 millones de dólares, 100 veces más de lo que necesita COVAC. Este es el marco, colegas, en donde estamos discutiendo esto.
Por eso que es importante pedirle cosa difícil al gobierno, que realmente asuma una responsabilidad mínimamente ética que le cuesta a este gobierno, mucho le cuesta a este gobierno. Yo no digo, la empresa de gaseosa también tiene su fórmula y no te cuentan su fórmula. No somos tan estúpidos para plantear ese tipo de cosas. Pero sí, necesitamos la mayor transparencia posible, no para nosotros solamente, para el ser humano, para los compatriotas, en el sentido de la mayor información posible sobre los ensayos, sobre las cuestiones clínicas y todo lo que sean protocolos que son de interés público. Ese es el camino para un gobierno absolutamente desgastado con un presidente cuyo liderazgo está por el piso. Porque si no se hace de esa manera, y bueno, los negacionistas van a ganar terreno. Pero también hay que decir algo sobre eso. Yo respeto la libertad de la gente que no quiera vacunarse, pero esa no es la libertad. Porque si yo no me quiero vacunar, tengo la libertad de no vacunarme, pero yo no puedo exponer a mis conciudadanos, a mis vecinos, a mis amigos, a mis amigas al contagio. Sí. Pero ese, ya termino, presidente, muchas gracias, ya termino. Ese es el discurso que necesita alguien que quiere liderar este proceso. Tenía más cosas que decir, pero solamente voy a plantear por segunda vez una cuestión, presidente, una moción. Tenemos el derecho y la obligación de estar muy bien informados de lo que el gobierno quiere sobre este tema, sobre lo que puede explicar el ministro de Salud sobre este tema. Y yo creo que sí, el ministro podemos hacer una reunión mañana, el viernes, y no estoy hablando de una reunión oficial porque ya entiendo que estamos en receso, pero sí una reunión donde nos juntemos senadores, puede ser pública esa reunión, todos los senadores y senadoras para sacarnos de mayores dudas. Y si podemos hacer una reunión extraordinaria o una reunión vía Comisión Permanente del Congreso y con los mecanismos constitucionales, hacer una reunión el próximo lunes. Porque de lo contrario, yo sí voy a aprobar esto en general, pero voy a votar seguramente en particular el artículo 1 al 2. El 3 no voy a votar porque no tengo toda la información, no porque esté a favor ni en contra. Y tampoco el 4 voy a votar porque no tengo toda la información. Moción concreta, presidente, es que realmente nosotros hagamos una conversación, porque ese es el nivel de lo que se puede plantear con el ministro de Salud para el viernes. Y el lunes, vía el mecanismo constitucional permanente, se haga una reunión de vuelta de la Cámara. Por lo tanto, estoy planteando de vuelta la postergación, presidente.